videojocs aquí a la companyia i, per tant, és el moment de donar la benvinguda al nostre expert, Rubén Mercado. Bon dia! Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, com estàs tu? Doncs bé també. Ja una miqueta més assentat i normalitzat aquí a les oficines, així que bé, sempre va bé. Una mica més tranquil, ja has acabat la teva ruta mundial o com va això? En quant a viatges, sí, en quant a feina no, perquè la setmana que ve surt la Nintendo Switch 2 al mercat, llavors estem una setmana important, interessant, estressant i, per dir-lo romànticament, doncs, molt maca, molt divertida. Aquestes setmanes que esperar durant 10 anys a que surtin. No, la veritat que bé, però molta feina. Però contents. Molt bé. I el sector com va? Com avancem? Com anem? Bueno, el sector doncs, té moltes expectatives posades i molta felicitat en l'aire fins que surti dijous que ve la Nintendo Switch 2, que serà una molt bona notícia. Sembla que tot funcionarà molt bé. Sembla ser, veient les reserves que hi ha a tots els retailers, tots els clients, no només a Espanya, sinó a nivell mundial, que la consola serà un total èxit. Segurament sigui el llançament de consola més important de la història dels videojocs, amb unes quantitats molt grans. Llavors, això és bo. Setmanes com aquesta sempre van bé, no? Quan les botigues tenen els calaixos plens de diners, doncs estan contents. Encara que després el que es guanyi no es guanyi és poc amb una consola, però tot el que porta tot això, un llançament com aquest, la il·lusió, tornar a veure cues a les botigues per anar a buscar la consola, jocs, doncs sempre és una molt bona senyal perquè arrastra la resta del sector, no? El que surti Nintendo Switch 2 no només fa que es vengui Nintendo Switch 2, sinó que també es fa que la gent tingui més ganes, hi hagi més comentaris de que surt aquesta consola i, molta gent no es comprarà la Switch 2, però es comprarà la Switch, compraran jocs, compraran PlayStation 5, compraran coses. Llavors, és una molt bona setmana, encara que hem tingut fa poquet l'anunci de que GTA 6 se retrasa, que això ha sigut la mala notícia d'aquest any, que sortirà al maig que ve. Un llançament com aquest per part de Nintendo, amb el hype i amb la comunicació que ha de tenir durant aquesta setmana, doncs és una molt bona notícia, no? Veurem, perquè això el dijous surt, però divendres ja ha sortit. I no és que ja sigui antiga, però sí que la primera setmana i mitja és molt boja una miqueta en quant a notícies, a moviments, a xifres, tot això, però després tornem a la normalitat, no? A veure com van sortint els diferents llançaments, notícies de les companyies i preparar una miqueta ja el que serà la campanya de Nadal, no? Que encara no ens hem posat el banyador i els pantalons curts, però ja estem parlant de què farem, què no farem, estratègies, llançaments, tot això, de cara pensant ja a l'època més important de l'any, que és de setembre fins al desembre, no? Però bé, sempre va bé notícies així. Molt bé. Val, doncs què tenim avui? ¿Notícies? ¿Tenim un joc? On vols anar? Hoy tenemos una noticia de estas divertidas y que a veces pone en contexto un poco hasta qué punto el mundo del videojuego es importante. Antes hablamos de Grand Theft Auto 6, ¿no? Que era un juego que se esperaba para octubre, que al final se va a mayo y que hace pues que los presupuestos ya no solo de Take-Two o de Rockstar, que es quien desarrolla el juego, sino sobre todo de la industria, pues cambien totalmente, ¿no? El juego que seguramente sea el mayor evento en el sector del videojuego en cuanto al lanzamiento de la historia, con unas cifras que solo viendo el tráiler, las visualizaciones del tráiler se ha convertido en solo 2 horas el vídeo más visto de la historia de YouTube, de Internet, la gente con muchas ganas, 10 años esperando. Pues ayer salió una noticia que la verdad es que me sorprendió, ¿no? Y es el impacto económico que puede crear un lanzamiento de esta envergadura, ¿no? Y hay una persona, pues hay gente que tiene muchísimo tiempo libre y que le encantan estas cosas, y hizo una especie de ejercicio de ver qué podría suponer en cuanto a pérdidas el que se lance un juego así. Cuando un juego se lanza así, este juego se lanzará un 26 de mayo, normalmente se produce una cosa muy peculiar, ¿no? En nuestro sector, pero también en muchos otros sectores, que es que son los días de más no asistencia al trabajo. Gente que de manera oficial se coge el día de vacaciones para poderlo disfrutar, gente que de pronto ese día pues le entran los dolores de la muerte y no puede ir a trabajar, o gente que directamente no se presenta a su puesto de trabajo porque lleva 10 años esperando a que salga un lanzamiento así. Lo hemos visto en otras ocasiones, lo vimos por ejemplo con el lanzamiento de la película de Star Wars, La amenaza fantasma, que se vio que en Estados Unidos fue uno de los días de más absentismo laboral de su historia, en el que mucha gente pues cogía el día libre, el día del estreno, pues para poderse ir a hacer cola al cine para coger las primeras
primeras filas o para ver la película del estreno. Lo vimos también con Halo en Estados Unidos, cuando Halo estaba en su punto más fuerte, que es un juego de videoconsolas de Microsoft. Pero estos juegos, normalmente los lanzamientos y los estrenos de películas son los viernes, con lo que el impacto en cuanto al absentismo laboral es menor, porque vuelvo de fin de semana y hay mucha gente que tiene festivo, entonces enlazo una cosa con otra, pero el 26 de mayo de 2026 es un martes, lo que supone pues que seguramente no simplemente sea un día, sino que puede ser que sea absentismo laboral o esas bajas se alarguen un poquito más. Y según las cifras que se barajaban un poco ayer, esto solo en Estados Unidos ese día le puede suponer más de $1.000 millones de pérdidas a la economía americana en cuanto a absentismo laboral, ¿no? Por poder disfrutar de ese juego o de esa peli, en este caso de ese juego, que llevan esperando tanto tiempo, ¿no? Que son cifras que dice, bueno, tampoco será para tanto, ¿no? Pero solo en Estados Unidos $1.000 millones en pérdidas, pues es una cifra bastante interesante como para poder medir un poco qué supone un lanzamiento tan importante como este en cuanto a la gestión de trabajo, ¿no? Sobre todo en empresas de tecnología, donde más porcentaje de absentismo hay esos días, por la relación que puede tener, ¿no? El trabajador de una empresa tecnológica está como más próximo a lo que sería el videojuego, a pesar de que el videojuego ya ha pasado esas fronteras, y que puede producir esos efectos de que el día 26 de mayo, pues posiblemente muchas empresas a nivel mundial pues haya menos personal del que tendría que haber normalmente, ¿no? Esperemos que no tengamos que sufrirlo, pero a nivel económico sabéis que a los americanos les gusta todo esto de medir las cosas en cuanto a dinero se refiere, y $1.000 millones estamos hablando de una cifra bastante importante como para poder medir ese impacto. Me dio una noticia divertida que vi ayer y que cuando lo lees dices, no puede ser, pero cuando te lo explican y desarrollan dices, ostras, pues sí que es verdad, ¿no? Ya no solo días de fiesta, que puedes pedir el día de fiesta, tienes días de fiesta, te los pides, sino la gran cantidad de bajas médicas que hay esos días por muchísima gente, pues que sí, que seguramente mucha gente no esté bien y esté malita, pero mucha gente esté malita también de jugar y que, bueno, pues, que ese día se levante pues con una gastroenteritis de estas que solo te permite estar en el sofá con las manos en alto cogiendo un mando de la consola, ¿no? Pero es lo que hay. Eso en cuanto a noticias. Y luego sí que tenemos un juego que justamente es un juego que se lanzó el pasado 13 de mayo, se lanzó en PlayStation 5, Xbox Series y PC, es decir, un juego ya hecho para nueva generación, en el que, bueno, pues tuvo la suerte o no suerte, la casualidad de casi lanzarse la misma semana que se anunciaba ese retraso de Grand Theft Auto, ¿no? ¿Y por qué? No es casualidad, pero sí que es casualidad que sea un juego como este. Vamos a hablar de Precinct. Precinct es una especie de GTA. Vosotros sabéis que en GTA es un sandbox, es un juego de mundo abierto en el que tú tienes diferentes personajes y normalmente tú eres el bandido, el malete, y tienes que ir haciendo diferentes misiones y huir de la policía, ¿no? Pero en este Precinct estamos hablando de un juego muy parecido, es un sandbox clásico, ya le diremos por lo de clásico, es un juego de mundo abierto, pero en el que tú eres un policía. Y lo que tienes que hacer es perseguir a esos malos, ¿no? Es como la parte contraria de lo que sería Grand Theft Auto 6. Sí que es verdad que es un juego con un presupuesto muchísimo más bajo de Grand Theft Auto, por supuesto, y eso se nota, es muchísimo más pequeño, con un estudio de desarrollo muy pequeñito, es un estudio de desarrollo que consideraríamos casi independiente, es decir, es un estudio mediano tirando a pequeño, en el que en el momento con más cantidad de gente desarrollando el juego eran 30 personas, pero durante mucho tiempo eran 5 o 6 personas, que es algo poco habitual dentro de lo que sería el sector de videojuego y algo totalmente imposible en una gran superproducción, que ya 30 personas serían única y exclusivamente el equipo, por ejemplo, que se encargaría de escribir un guión. ¿Vale? Estamos hablando en Grand Theft Auto, en un Call of Duty y todo eso, estamos hablando de equipos en momentos pico de 1.000 y pico, 2.000 o 3.000 personas, ¿no? Aquí estamos hablando que en el momento más alto del desarrollo fueran 30 personas. Esto hace que el juego, por supuesto, sea mucho más pequeño de lo que sería una gran superproducción, pero tiene cositas que se nota que son gente pues que han vivido, han mamado un poco, como se dice, todo lo que sería Grand Theft Auto desde sus inicios, porque tiene muchas cosas de lo que vimos en esos primeros Grand Theft Auto, ¿no? Por eso decimos que es un sandbox clásico. La vista, por ejemplo, es una vista cenital, casi desde arriba, que es lo que veíamos en los primeros Grand Theft Autos, antes que en San Andreas ya era el cambio a que fuera más en 3 dimensiones y más como en tercera persona en muchos momentos. Aquí es una vista desde arriba. Y aquí, pues, es un juego, como ya he dicho, un sandbox de acción y aventura, pero también con una parte de historia y algo de simulador. Tiene una historia el juego. Aquí en este Precinct controlamos a Nick Cordell. Nick Cordell es un novato recién llegado a la comisaría policía de Averno City, que es una de las ciudades donde cualquier policía recién salido de la academia no querría ir, porque es una ciudad en la que los índices de criminalidad, de vandalismo, de asesinatos, todo eso es muy grande. Claro, tú te encuentras allí
que entras en esta academia de policía, en esta comisaría de policía, y además entras en el peor momento mental propio tuyo, porque justamente en esa misma ciudad han acabado con la vida de tu padre, ¿no? Entonces, y de una manera muy violenta, con lo que es una historia muy básica, muy sencilla, pero es el hilo argumental un poquito de lo que vamos a tener que ir descubriendo, porque aquí nuestro protagonista, Nick Cordell, no solo va a tener que hacer de policía, sino que también va a intentar saber por qué, las causas y quién han sido los que han asesinado a su padre, ¿no? Es un juego, como digo, tiene un toque bastante grande de simulación, porque aquí los días se reparten en lo que sería un turno real del policía. Tú tienes que hacer tu turno y en ese turno tienes que cumplir una serie de objetivos para conseguir una serie de experiencia con los que puedas terminar el turno llegando al objetivo de experiencia que tienes, ¿no? Puedes escoger el turno de día, el turno de noche, puedes escoger patrullar la ciudad, puedes escoger ir a pie, puedes ir escogiendo diferentes modalidades que te van a dar más puntos o menos puntos dependiendo de cómo vayas haciendo esas misiones, y al mismo tiempo también, entre medias de esas misiones, vas a tener que ir buscando pistas y descubriendo las causas de la muerte de tu padre, ¿no? Esa parte de simulación la vemos súper interesante, aunque al final sí que es verdad que se puede volver un poco monótona, porque es casi como, entre comillas, jugar a un sim en el que tú eres un policía en una comisaría de policía, la típica comisaría americana de los años 80-90, con una ciudad totalmente controlada por el caos, en el que vas con tu coche y te van llegando diferentes avisos a la radio diciéndote, oye, pues en tal dirección se está produciendo un código tal, ¿vale? Tú tienes que ponerle el localizador en el mapa y tienes que llegar a esa dirección. Entre medio pueden pasar cosas, pero cuando entras en esa dirección, cuando llegas a esa dirección, pues te puedes encontrar que es un atraco a mano armada, que es un asesinato, que es una serie de pandilleros, y aquí es donde empieza la acción, donde vas a tener que ir haciendo diferentes acciones dependiendo un poco de lo que sería lo que tienes que ir a controlar, ¿no? Pues si hay una persecución, pues tendrás que ir con tu coche persiguiendo a los malos, con la sirena, poniendo la sirena, viendo cómo el resto de tráfico de la ciudad se va apartando. En otras tendrás que perseguirlos a pie, en otras directamente los tendrás que detener, llevarlos en el coche y llevarlos a comisaría, podrás pedir refuerzos. Muchos de ellos, pues los malos no van a recibirte con los brazos abiertos y vas a tener que ir a luchar contra ellos o incluso utilizar tu arma de fuego, pero con limitaciones, porque si matas a los malos te dan menos puntos, por lo que tienes que intentar inmovilizarlos sin matarlos, te dan más puntos si llevas tú a los malos a la comisaría que si mandas a tu compañero que lo lleve con su coche para ir a otra misión. Es decir, que tiene ciertos momentos o ciertas modalidades diferentes de lo que sería el día a día de un policía. También hay momentos en los que tendrás que ir poniendo multas de tráfico, haciendo controles de alcoholemia, es decir, un día a día de lo que sería un policía en aquella época, en una ciudad donde la diversión para un policía está más que asegurada, ¿no? Eso sí que hace pues que el juego en algunos momentos se vuelva algo monótono, porque hay momentos en los que simplemente pues tendrás que llegar a cumplir una serie de objetivos de cantidad de multas de tráfico, de aparcamiento que haya, con lo que es una parte más aburrida que ir a salvar a 10 rehenes en un atraco de un banco, ¿no? Pero también tienes que hacerlo y hace pues que el juego sea divertido y sea diferente, pero en algunos casos, pues según qué misiones pueden parecer un pelín aburridas comparado con otras que tienes ahí. En cuanto a la ciudad es una ciudad con muchísima vida, se nota que es un juego pensado para la nueva generación, no estamos hablando de unos gráficos súper potentes como los que hemos visto en Grand Theft Auto, pero sí que estamos hablando de gráficos de nueva generación, con un toque cel shading realista. El cel shading es ese toque un poco como de cartoon, como de cómic, ¿no? Como que hay una parte que parece como que esté dibujada, pero que al mismo tiempo está metido en un entorno como muy realista, donde las ciudades tienen vida propia, donde hay gente paseando por la calle, hay muchísimo tráfico, hay cambios climáticos, en un momento pues puede hacer sol, en otro momento puede ponerse a llover y eso también afecta a tu evolución a la hora de desarrollar las misiones, en la conducción del coche o en esconderte o no esconderte, y las misiones nocturnas con una ciudad pues que cambia totalmente cuando es de día de cuando es de noche, con unos efectos de luz y unos efectos bastante interesantes de lo que sería la ciudad, ese Averno City, de lo que sería la ciudad de día o de noche. A medida que vas avanzando, haciendo pruebas y consiguiendo nuevas experiencias, vas subiendo de rango y con esa subida de rango puedes ir mejorando tus habilidades de tu personaje o incluso puedes llegar a acceder a misiones que con el rango básico no podrías tener. Y además vas desbloqueando nuevas partes del mapa, haciendo que la ciudad, sin ser excesivamente grande, se transforme en una ciudad relativamente interesante como para ir, si quieres, dándote un paseo por la ciudad con la sirena puesta por mitad de la ciudad, simplemente disfrutando de la ciudad sin tener que hacer ninguna misión, pero sin dormirte, porque hay misiones o hay días o hay turnos que son bastante exigentes en cuanto a experiencia que necesitas conseguir y va a hacer pues que no puedas tampoco estar de paseo. Al final estás trabajando, no puedes estarte de paseo.
Como digo, gráficamente no es de los mejores juegos que hemos visto para esta generación, pero cumple. Y sí que tiene esa parte de sandbox clásico para los que disfrutamos de los primeros Grand Theft Auto o de los Grand Theft Auto Chinatown Wars que salió en consola portátil y que nos recuerda mucho a eso, con esos efectos de luces nocturnas que a mí me parecen francamente muy bien trabajados. Los textos en castellano y las voces en inglés, lo de los textos en castellano se agradece porque sí que es verdad que toda la evolución de esa historia de la muerte de tu padre no hay grandes cinemáticas, son más conversaciones estáticas en el que hay muchas conversaciones pues con testigos, con gente que te va dando pistas de lo que ha pasado o no, y se agradece porque hay bastante contenido, se agradece que los textos sean en castellano, aunque las voces sean en inglés. La música, bien, no es una superproducción, pero cumple bastante bien con el juego y cambia también de manera dinámica en los momentos de persecución o en los momentos más de sigilo. Una duración relativamente corta para ser un sandbox en que son juegos que normalmente son juegos casi limitados en cuanto a horas. Aquí tienes una duración de unas 20, 30 horas si quieres acabarte la historia principal, a pesar de que luego puedes seguir continuando con tus turnos y puedes seguir continuando mirando cosas, que es una duración más que considerable, pero seguramente algo corta para hacer ese tipo de juego, este tipo de sandbox. Y un título que seguramente se hubiera parecido en otro momento, hubiera sido un título bien, con unas ventas relativamente buenas para un título indie casi independiente, pero que justamente con el momento en el que se anunció que Grand Theft Auto 6 no salía, pues puede ser una opción más que interesante para quitarnos un poco esas ansias o esas ganas de poder jugar a Grand Theft Auto y sobre todo el punto de vista tan diferente de cuando tú estás en la parte oscura y aquí estás en la parte, dijéramos, en la parte buena, porque tú eres el policía, da una visión muy diferente, pero muy parecida a lo que sería la parte contraria de lo que vamos viendo en los Grand Theft Auto. Pero es un juego que además no es caro, está a 29,90 por ejemplo en PC y a un precio más reducido, en unas ediciones muy chulas en consola, que puede ser una buena opción para irnos quitando esas ganas, ¿no? De aquí a mayo queda mucho tiempo y seguramente tengamos que jugar a muchos juegos, pero si te gustan los sandbox clásicos y te gusta la ambientación de los 80 y los 90, es una ambientación, yo creo que en cuanto a cinematografía y a videojuegos, esa parte de los 80-90 en Estados Unidos, en una ciudad pues que es una ciudad controlada por el mal y todo esto, pues la verdad es que tiene puntitos que a mí me han parecido bastante divertidos y bastante recomendables, ¿no? Para un juego así, con el pequeño estudio que es, yo creo que se demuestra que hay estudios pequeñitos que con dedicación, con ganas y con un proyecto y una idea muy clara se pueden hacer cosas, pues bueno, con algo de pachoca, ¿no? Algo así de decir, o sea, pues no está mal, ¿no? Se pueden disfrutar de cosas que no tengan que ser grandes juegos que tardemos 10 años o 15 años en poderlo disfrutar. Exacto. Así que The Pressing, que ya está disponible, es un juego recomendable para estas semanitas ahora que empezamos a alargar los días en cuanto a luz y que parece que te apetece más echar una partida ahorita a la consola, ¿no? Alargar las noches también, eso es lo que haces tú. Con los videojuegos, con los videojuegos. No, tampoco, con el trabajo. Yo ya hace mucho tiempo que mi ocio, ningún tipo de ocio alarga mis noches. No alarga tu noche ja, bueno. Doncs, parlant dels videojocs, The Precinct, aquest videojoc que ja teniu disponible, us traurà les ganes del Grand Theft Auto, que encara li queda un anyet ben bé per arribar. I com deia el Rubén, amb això no arribareu, però com a mínim, bueno, doncs viureu alguna experiència més o menys similar, que si ja teniu molt cremats els altres Grand Theft Autos, doncs us farà viure d'una altra manera, sent els bons de la pel·lícula en aquest cas. Rubén, doncs un plaer, gràcies per les notícies, per posar-nos una miqueta al dia i per haver tornat ja una mica a la normalitat. I la setmana que ve, ja és la setmana que ve que surt... Sí, la setmana que ve nosaltres tenim secció el dimecres, la consola surt el dijous, amb el que estarem a punt de poder obrir la nostra Nintendo Switch 2, si és que no la tenim aquest dia abans, que bueno, que estaria bé, no? Poder fer el programa a la Nintendo Switch 2 a les mans, ja ho veurem. Vinga, doncs va, a veure el dimecres que ve. Sorpresa en aquesta secció de videojocs amb en Rubén Mercado. Gràcies, Rubén! A vosaltres, bon dia, Fins la propera. Adéu.